Shalom amigos, buenas noches con todos. Bienvenidos al estudio bíblico semanal que hacemos desde esta tienda de acá. El día de hoy quiero tratar algunas generalidades, cosas, digamos, un poquito fuera de lo común, pero que también son conocidas en cierta forma por las personas o que han escuchado de oídas, digamos, ¿no? Pero no han investigado. Entonces, a ver si tratamos un poquito de todo un poco, ¿no? De una manera rápida en esta noche. Miren, por ejemplo, me gustaría estudiar un poquito, por ejemplo, sobre los 7 preceptos universales que se conocen en el judaísmo como las 7 leyes de Noé o de Noag, ¿no es cierto? Entonces, informarles que si bien es cierto, hay diversidad de opiniones tanto en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, aunque tienen un Dios, digamos, o la creencia en un Dios monoteísta, o sea, es decir, en un solo Dios. Sin embargo, cada grupo tiene sus diferencias, ¿no? Sus diferencias y sus opiniones, tanto en el cristianismo hay varios tipos de cristianismos, en el judaísmo hay varios tipos de judaísmos, y lo que es en el islam también hay divisiones a través de estos siglos, obviamente, que existen desde que el islam se fundó, ¿no es cierto?, en la época más o menos del siglo sexto después de Cristo. Entonces, dentro de que lo que es, por ejemplo, la Torá o el Pentateuco, digamos que las tres religiones tienen de por sí casi lo mismo, aunque es los 5 primeros libros los mismos, digamos, pero tienen uno que otro cambio, digamos, o una que otra interpretación a ciertos textos. Por ejemplo, normalmente muchos dicen con quién se casó Caín, ¿no es cierto? Entonces en el cristianismo es muy normal de pronto escuchar que Caín, cuando fue expulsado, pues obviamente por parte de Adán y Eva, sus padres, por haber asesinado a su hermano Abel. Obviamente muchos dicen, ¿y con quién se casó Caín, verdad? Porque ¿quién le pudiera dar una hija suya pues a un hombre que ya estaba maldecido por Dios? Incluso Dios le puso digamos, una marca que para muchos en el judaísmo les comento que es un cuerno, ¿no? Que le salía de la frente. Entonces, digamos, en el cristianismo se cree que de pronto él algún momento esperó que alguna sobrina suya crezca y alguien le dé por esposa, pero no, en el judaísmo, en la interpretación de la Torá Torá verdad, es clara la explicación de que él se casó, digamos, con su hermana gemela, ¿no es cierto? O lo que hoy llamaríamos una hermana melliza, porque en el plan de Dios original, según el judaísmo, cada hombre iba a nacer con su esposa, ¿me explico? Entonces dentro del judaísmo hay esta hermenéutica, esta interpretación de que Caín nació con su esposa, Abel nació con su esposa. Va a ser después que Dios, después de varias generaciones, va a ir prohibiendo el matrimonio entre hermanos. Por ejemplo, se ve que Abraham se casó con su media hermana, ¿no es cierto? Si usted lee el libro de Bereshit o Génesis, va a encontrar que Sara era su media hermana. Entonces, digamos, dentro del judaísmo se enseña que en realidad Caín se casó es con su hermana gemela o hermana melliza, porque en el plan de Dios, antes de la caída, obviamente el hombre nacía con su propia esposa, ¿no es cierto? Entonces, eso dice el comentario de la Torá Emet dentro de lo que es el judaísmo. Sin embargo, en el cristianismo se tiene la creencia de que seguramente Caín conoció a su mujer en algún otro lugar, lejano, después de varias décadas o de muchos años, o que esperó que alguna sobrina suya se case con él. Pero en realidad esto no es así. Incluso en el judaísmo, la caída de Adán y Eva, digamos, se da después de que ellos tienen a Abel y a Caín como hijos. En la Biblia cristiana, en cambio, no, ahí se da a entender
que Caín y Abel van a nacer después de la caída, es decir, después de la expulsión del huerto del Edén. Sin embargo, en la Torá hebrea, Caín y Abel nacen antes de la caída, obviamente de sus padres Adán y Eva, ¿no? Entonces, cositas así es lo que quiero tratar hoy noche de una manera básica, general. También, por ejemplo, mucho acá en Quito, por ejemplo, se escucha de las 7 leyes de Noé o las 7 leyes de Noaj. ¿Qué es esto de las 7 leyes de Noé, no es cierto? Entonces, hay grupos dentro del judaísmo como Chabad, que creen un poco en lo que es la Cábala, en la reencarnación, y tienen también como parte de sus metas en cada país que va este grupo de Chabad, que es un grupo judío que no cree en Yeshua, de enseñar, digamos, a los gentiles o a los que ellos consideran idólatras, que no son parte del pueblo de Israel, justamente los 7 preceptos universales conocidos como las 7 leyes de Noé. Entonces, dentro del judaísmo, algunos están de acuerdo que hay 7 leyes universales. Dentro del judaísmo hay otros que no están de acuerdo, y obviamente dentro del cristianismo se rechaza esto, ¿no? Sin embargo, les voy a informar los 7 preceptos universales que según varios grupos del judaísmo existen ya desde la época, algunos desde Adán y después en la época de Noé, que son, el primero es no idolatrar. Obviamente porque la palabra idolatría viene del latín, en este caso ido es imagen, atri es adorar, inclinarse, besar hacia adelante a una estatua o a alguien. Entonces obviamente dentro de los 7 preceptos universales, el primero es no idolatrar. Entonces la idolatría, Dios la prohíbe. Bueno, de hecho la idolatría vamos a encontrar en los 10 mandamientos o las 10 palabras de Shemot o Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto? Donde Dios dice: no te harás imagen ni estatua de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas. Entonces, el primer precepto universal para los grupos que creen o predican esto es obviamente no idolatrar. El segundo es no matar. ¿Por qué? Porque Dios obviamente prohíbe que la persona mate por alevosía. En la Torá solo estaba permitido que una persona mate cuando iba a la guerra o cuando mataba en defensa propia, cuando su vida estaba en peligro y de pronto un asaltante o alguien que le odiaba le quería hacer daño. Una persona podía defender su vida y llegar incluso a matar a otra persona, pero digamos en el sentido de defensa, ¿no es cierto? Sin embargo, el matar por alevosía, pues obviamente Dios lo prohíbe, es castigado por las leyes. Entonces, el segundo precepto universal que se maneja dentro de estos grupos como Chabad es no matar. El tercero es no robar, obviamente porque desde el mundo antiguo hay la inclinación al robo, es decir, a tomar lo que a uno no le pertenece. Entonces hay muchas formas de robar. Por ejemplo, el no pagar las deudas es una forma de robar, el asaltar es otra forma de robar, el no devolver algo encargado es otra forma de robar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, otro precepto es no robar. El cuarto precepto universal es el no cometer adulterio. Ahora, ¿por qué el adulterio? Porque el adulterio obviamente es un mal muy antiguo también. El corazón del hombre, el Yetzer Hará, la inclinación al mal que está en su alma, a veces cuando se fija en la mujer del prójimo, maquina cosas y a veces llega a la acción. Y si la otra persona, la mujer que está casada, cede, simplemente se comete adulterio. Entonces, otro precepto universal es no cometer adulterio. Pero el adulterio en la Torá obviamente es entre dos personas que ya son casadas, ¿no? Si son casados, tanto hombre como mujer, ahí hay adulterio. El quinto precepto universal es no maldecir a Hashem o no maldecir a Jehová, como dirían las versiones cristianas, no maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque a veces hay hombres que en su desesperación o por burla o porque no creen o porque son ateos, yo qué sé, maldicen a Dios. Generalmente cuando tienen problemas y los problemas no se solucionan, muchos dicen: si Dios existiera yo no pasara estos problemas, y maldicen a Dios. Entonces un precepto del mundo antiguo de los 7 preceptos universales es
obviamente no maldecir a Hashem. ¿Por qué? Porque el hombre no puede maldecir a Dios. Dios es el creador, Él nos da la vida, la salud, todo lo que tenemos. Y de acuerdo a la Biblia, al cristianismo de Yeshua, pues después de que muramos, cada persona va a rendir cuentas ante Dios de lo que ha hecho con su vida. El sexto precepto universal que se maneja es el establecer un sistema jurídico eficiente. Es decir, donde haya un pueblo, donde haya 10 personas en adelante, desde donde hay aldeas, etcétera, tiene que haber un sistema jurídico o lo que es jueces. ¿Por qué? Porque donde viven 2, 3, 4 personas siempre va a haber problemas, va a haber momentos bonitos, va a haber momentos complicados y va a haber cosas serias. Entonces ya cuando hay un buen grupo de personas, que en la Torah o en la Biblia normalmente cuando ya son 10 es como un minyan, entonces debe haber algún sistema jurídico para solucionar casos jurídicos, ¿no es cierto? Entonces Dios mismo en la Torah mandó a poner cortes de justicia en todos los pueblos de Israel. Por más pequeños que sean, tenían que haber mínimo 3 jueces para que en el caso de que haya un juicio, digamos, un juez podía dar un veredicto culpable, el otro juez podía decir inocente y el tercer juez rompía el empate, ¿no es cierto? Y siempre, por ejemplo, los juicios en la Biblia, cuando el implicado estaba en peligro de morir, si es que en caso el castigo que él ameritaba era el asesinato, siempre tenía que ser a la luz del día. Nunca un juicio podía ser en la noche, ¿no es cierto? Siempre a la luz del día y tenían que haber testigos. Entonces, en este precepto universal antiguo se pone a establecer un sistema jurídico eficiente o de justicia. Y el número 7 es no comer carne que fuera cortada del animal en vida. En el mundo antiguo de la Biblia, desde Adán, en la tradición oral, se dice que ya Dios le había dicho a Adán que es prohibido comer carne de animal que está herido. Es decir, si usted le golpea con su camioneta algún animal que está por ahí transitando, no lo puede comer. ¿Por qué? Porque ese animal está sufriendo, ese animal está estresado y no solamente le haría daño al animal en el momento que está sufriendo, si lo mata mal, sino que también su cuerpo no va a poder alimentarse con esa carne que ya está contaminada por el sufrimiento del animal y también de las bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los 7 preceptos universales que se maneja en varias ramas del judaísmo, obviamente está en esto, que quiero que los que no sepan se informen, es primero no idolatrar, es decir, no hacer ídolos, no hacer imágenes ni de yeso, ni de madera, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, porque todo eso es creado por Dios, ¿no es cierto? Está al servicio de Dios, pero no son Dios. Entonces, no idolatrar, no matar, no robar, no cometer adulterio, no maldecir a Hashem o a Dios, establecer un sistema jurídico eficiente de justicia, y 7, no comer carne de un animal que esté herido, ¿no es cierto? Entonces, digámoslo así, estos son los 7 preceptos universales que según algunos viene desde la época de Adán, por tradición oral, porque en ese tiempo no había la escritura, no había el papel, no había la imprenta, entonces no es que Dios dictaba y la gente escribía, ¿no? Entonces los primeros 6 preceptos de estos 7 fueron ordenados a Adán, según la tradición en Israel, y el último le fue ordenado a su descendiente Noaj o Noé, padre de la humanidad, de allí su carácter de universalidad. Recuerde que hasta la época del diluvio el hombre era vegetariano. Solo podía comer verduras, frutas, lo que la tierra producía por orden de Dios. Después del diluvio, después de 1650 años de la creación de Adán, cuando vino el diluvio, ahí Dios le va a permitir a Noé recién comer carne. Pero no de todo tipo de animal, no, sino solo de los animales que Dios considera aptos para el consumo humano, como por ejemplo los que tengan del campo, digamos la pezuña hendida y que rumien. Entonces, si tienen pezuña hendida y rumia, según Dios es comida. Entonces, el cerdo, aunque tiene pezuña hendida pero no rumia, no es comida, aunque a la gente le guste la fritada, etcétera, no. Entonces,
Hasta la época del diluvio, el hombre comía solo verduras, frutas, pero ya desde el diluvio para acá, el hombre ya Dios le va a permitir comer otro tipo de alimentación que es como la de los animales, ¿no es cierto? Entonces Dios va a decir, de los animales del campo, los que tengan dos características puedes comer, los que rumien y tengan la pezuña hendida, de los seres del mar, los que tengan aletas y escamas, por ejemplo. Entonces un pescado, si tiene aletas y escamas, según Dios es comida. Entonces el camarón, si no tiene aletas y escamas, o el cangrejo, según Dios, no es comida, según la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ya desde Noé para acá es donde el hombre va a comenzar a comer también carne, porque va a necesitar proteínas. ¿Por qué? Porque antes había una capa húmeda que protegía la tierra, pero en el diluvio toda esa agua vino y el sol va a pegar más fuerte y el hombre va a necesitar otro tipo de alimentación que va a encontrar en la carne de los animales aptos para comer y son las proteínas. Entonces, esos son, amigos, los 7 preceptos universales que se mencionan, perdón, en lo que es la Torah oral. En la Torah oral o en la tradición de boca en boca, ¿no es cierto? Ahora también dentro de lo que es Israel, como información, el día del Shabbat, que es el día donde en la Biblia Dios manda al pueblo de Israel a guardar el Shabbat, obviamente ahí también discuten entre ellos, porque hay grupos dentro de Israel, como los caraítas, por ejemplo, que solo aceptan la Torah escrita, pero hay grupos como los askenazis, que también aceptan la Torah oral, y también varios grupos sefarditas de España, Portugal, Turquía, aceptan la Torah oral. Entonces usted va a encontrar que en Shabbat, por ejemplo, dentro de lo que es la Torah escrita o la Biblia escrita, el Pentateuco, Dios le prohíbe al pueblo de Israel exclusivamente 4 cosas o 5 cosas. Primero es hacer fuego. O sea, en Shabbat Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, no harás fuego en Shabbat, no harás fuego en Shabbat. Y uno puede decir, pero ¿y qué tiene de malo en que uno haga fuego en Shabbat? ¿No es cierto? Entonces, para algunos este es uno de los mandamientos inentendibles que Dios da en la Biblia al pueblo de Israel, porque Dios le da varios tipos de mandamientos al pueblo de Israel, mandamientos que tienen que ver con la moral, mandamientos con la sociedad, mandamientos con los sacrificios, mandamientos para el hombre, para la mujer, para los jueces, los sacerdotes, etcétera. En total 613 mandamientos, según Maimónides, 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos, en total 613 mandamientos. Y uno de esos 613 mandamientos es, según la Torah escrita en este caso, prohibición de Dios en hacer fuego. Entonces, ahora aquí algunos dicen, bueno, es que Dios no permitía hacer fuego en Shabbat, porque como en Shabbat Dios manda a descansar, el pueblo los 6 días de domingo a viernes sería hoy, puede dedicarse a sus negocios, a sus trabajos, a sus propiedades, sus sembríos, sus casas, etcétera, a su familia. Pero el séptimo día, como dijo Dios, es mi día, lo guardarás, descansarás. Entonces Dios le prohíbe hacer fuego. Entonces algunos dicen, bueno, es que en ese tiempo se prohibía hacer fuego, es porque ir a cortar leña era un trabajo, había que cargar la leña, había que sudar, había que hacer fuerza. Entonces, sencillamente por eso es que Dios está prohibiendo el hacer fuego. Y el día de hoy, dicen algunos, no hay ningún problema en que uno aplaste un botón en la cocina y haya fuego. Entonces, hay opiniones y opiniones, digamos, en los grupos religiosos. Sin embargo, en la Torá o en el Pentateuco sí aparece la prohibición de Dios de hacer fuego escrita. La segunda prohibición que Dios pone en la Torá, en Shabbat es prohibido segar o cosechar. Segar o cosechar. Es decir, usted tiene del domingo al viernes, que a propósito en esos tiempos Dios no les llamó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Fue un emperador romano idólatra el que le puso domingo en honor a su dios Sol, lunes en honor a la diosa Luna, martes en honor al dios Marte de la guerra, miércoles en honor al dios Mercurio, jueves en honor al dios Júpiter y viernes en honor
a la diosa Venus, la diosa del amor. Por eso en Roma había un dicho muy antiguo que hasta el día de hoy existe, que es al fin San Viernes, porque iban a los placeres sexuales, etcétera, porque el viernes era dedicado a Venus, la diosa del amor, como en Afrodita en el mundo griego. Sin embargo, Dios al único día que en la semana le puso nombres al séptimo día y lo llamó Shabbat, lo bendijo, lo apartó para que aún Dios descansó el Shabbat. Aún Yeshua, si usted va a los evangelios, lo va a encontrar yendo a las sinagogas en Shabbat, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en Shabbat, dice Dios, no puedes cegar ni cosechar. Shalom, saludos para Patricio Roldán, que está escuchando, a los demás amigos y amigas también. Entonces, por más que usted ya tenga listo su campo para cosechar, si usted no cosechó el sexto día, o lo que sería viernes, u otro día, pues qué pena, según la Biblia, el Shabbat le dice Dios al pueblo de Israel, no puedes cegar ni cosechar. O sea, no puedes cosechar, en otras palabras, que es lo mismo, porque tienes que dedicarte ese día a descansar tu cuerpo, a dedicármelo a mí, a orar, yo que sé, a rezar, a estudiar la Biblia, a pasar en familia, a descansar. Y a propósito les cuento que el único pueblo en el mundo antiguo que tenía un día de descanso era el pueblo de Israel. Todos trabajaban en los otros pueblos, el imperio romano, el imperio egipcio, todos los pueblos que usted puede imaginarse, Mesopotamia, Babilonia, etcétera, que no conocían al verdadero Dios, al Dios de Israel. Ellos trabajaban de domingo a domingo, como diríamos el día de hoy en el año 2020, todos los días. No habían vacaciones, no es que descansaban un día a la semana. Morían trabajando, vivían trabajando y morían trabajando, no descansaban, solo en la noche. Entonces el pueblo de Roma, con el tiempo, cuando se cristianiza el pueblo de Roma, va a adoptar un día a la semana como descanso dentro del imperio romano. Y bueno, solo que en el caso de ellos, en vez de hacerlo el Shabbat, lo cambiaron al domingo por mandato del emperador Constantino en un edicto que se dio en el año 321 después de Cristo, donde él dijo, el que guarda el Shabbat u otro día, pues tendrá castigo de parte del gobierno. Solamente el domingo pueden adorar a cualquiera de los dioses que el pueblo tenga y pedir oraciones por el César, por las legiones romanas y que el Dios de ustedes bendiga a Roma. Entonces ahí es donde ellos cambiaron, digamos, del Shabbat de descanso que era en Israel, lo obligaron a cambiar al domingo o primer día de la semana y ellos adoptan recién ahí los romanos un día de descanso para su pueblo, algo que nunca hubo. ¿De dónde lo adoptaron? Justamente de la Biblia, porque a Dios se le ocurrió dar un día de descanso al pueblo, a su pueblo, a las personas. Entonces, en Shabbat en la Biblia textualmente escrito sí está prohibido hacer fuego, lo que es cegar o cosechar, también echar árboles. La tercera cosa que está prohibido en Shabbat, en sábado o Shabbat, en el pueblo de Israel es también echar árboles, es decir, ir con el hacha y cortar los árboles. No se puede, no se podía. De hecho, en la Torá, en la constitución de Dios en Israel, que regía en la época de Moisés, en la tierra prometida, antes de que vayan esclavos en la diáspora, digámoslo así, justamente si alguien era encontrado haciendo fuego en Shabbat, cosechando en Shabbat o cortando árboles, incluso podía ir a la muerte como castigo, porque Dios había ordenado no trabajar en Shabbat. Y la otra cosa que está escrita en la Biblia, en la Torá, que Dios prohíbe en Shabbat, es no salir fuera del tejum. Ahora, ¿qué es el tejum en hebreo? Sencillamente es el límite en Shabbat. Es decir, no se podía salir en Shabbat, según algunos, más de 1400 metros desde el templo de Jerusalén o la casa de Dios en Jerusalén. No se podía caminar más de 1400 metros. Por ejemplo, según Yeshua o Jesús, la persona no podía caminar más de 1400 desde el templo. O según Hillel o según Shammai, también tenían sus opiniones y uno de los rabinos de ellos decía que no se puede caminar fuera de las puertas de la ciudad, igual más de 1400 metros. Entonces había varias opiniones, varios debates. Entre ellos, con el tiempo, Yeshua llegó a decir, dentro de lo que es lo hablado, lo oral, de lo que se sabe de él, de lo que debatía,
Pues que sencillamente desde la puerta de la ciudad no puede caminar más de 1400 metros, algo que también lo dijo Hillel, pero Shammai decía desde el templo, ¿no es cierto? Ahora, para otros grupos, un día de reposo, camino de un día de reposo, era 700 metros, para otros 1000 metros, o sea, habían varias interpretaciones. Entonces, cuando se lee en el Evangelio que Jesús estaba o Yeshua estaba camino de un día de reposo, esa idea que tenemos de que él estaba caminando en el día de reposo, bueno, en parte sí, pero la forma, la expresión camino de un día de reposo se refería a los máximos metros que podía caminar alguien del pueblo de Israel en Shabbat, ¿no? Entonces, obviamente, el tejún o el límite en Shabbat, ¿cuántos metros era? ¿No es cierto? Entonces, hoy de pronto usted camina 5000, 10.000 metros en Shabbat, no pasa nada, pero en la Biblia era prohibido caminar más de 1400 metros. Por eso muchos judíos antiguamente y hasta el día de hoy, sobre todo los ortodoxos o ultraortodoxos, construyen sus casas cerca de las sinagogas, cerca de las sinagogas. ¿Por qué? Para no violar ese mandamiento de caminar más de 1400 metros en Shabbat. Entonces, ¿cuáles son las 4 labores prohibidas que están textualmente escritas en la Torá o en la Biblia? Son hacer fuego, cosechar, echar árboles y no salir fuera del límite de la ciudad más de 1400 metros, o en este caso sería de su barrio o de su casa, ¿no es cierto? Según la interpretación. Entonces, sin embargo, en Israel, con el tiempo, los rabinos fueron creando o añadiendo, digamos, otros mandamientos para prohibir en Shabbat al pueblo, donde también ahí debaten. Entonces, para algunos también Dios les dio en la Torah oral, no solo la Torah escrita, sino también la Torah oral a Moisés, que se iba transmitiendo de boca en boca. Esa Torah oral no se escribía. Fue después que un rabino, cuando los romanos mataron a cientos de miles de judíos en Roma, que este rabino decidió escribir la Torah oral, y de ahí aparece por el año 200, 250, 300, lo que es la Misná, el Talmud, etcétera, que contiene gran parte de la tradición oral. Entonces, ellos van a crear con el tiempo, sea que Dios les haya dicho, o sea que ellos lo hayan añadido como rabinos, 39 prohibiciones para Shabbat que quiero leerles rapidito, aparte de las que ya estaban aquí obviamente escritas en la Biblia, ¿no? Entonces, la primera, arar; la segunda, plantar; la tercera, cosechar; la cuarta, agavillar; la quinta, trillar; la sexta, aventar; la séptima, seleccionar; la octava, moler; la novena, tamizar; la décima, amasar; la onceava, hornear y cocinar; la 12, esquilar, o sea que es quitar la lana, ¿no? La 13, blanquear; la 14, peinar; la 15, teñir; la 16, hilar; la 17, preparar el telar; la 18, preparar el bastidor del telar; la 19, el tejer; la 20, el deshilar; la 21, anudar; la 22, desanudar; la 23, coser; la 24, desgarrar; la 25, cazar, sea animales, aves, insectos, lo que sea; la 26, degolear; la 27, desolear, que es quitar el pellejo; la degolear es sacrificar un animal, ¿no? A fin de utilizar un producto. En cambio, desolear, la 27, es quitar el pellejo de la carne del animal degollado; la 28, curtir, lo que tiene que ver con las pieles; la 29, marcar; la 30, alisar; la 31, cortar; la 32, escribir. Miren, en Shabbat, dentro de los grupos ortodoxos, es prohibido escribir dos letras, por ejemplo, una o dos letras. No se puede escribir, o borrar las letras tampoco se puede. Entonces, justamente esa es la prohibición número 32. Escribir, pintar o dibujar, ¿no es cierto? La 33, borrar letras o dibujos, también está prohibido. La 34, construir o reparar. La 35, destruir o desmantelar.
La 36, extinguir fuego. La 37, encender fuego. La 38, dar un martillazo. La 39, transportar objetos en lugares públicos, o sea, de un dominio privado a otro público o viceversa. Esa es la 39. Entonces, esto es más como información, ¿no es cierto? Justamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en la Biblia sí aparece en la Torá labores prohibidas en Shabbat, hacer fuego, cosechar, echar árboles, y no salir más de 1400 fuera del límite de la ciudad en Shabbat. Pero los rabinos en el año 200 después de Cristo, más o menos, según datos históricos, escribieron ya textualmente las otras prohibiciones que yo les acabo de leer, que son prácticamente las 39 en total, que hasta el día de hoy los grupos ortodoxos de hecho la guardan con sus derivaciones, ¿no? Porque hay que entender bien que las 39 labores mencionadas precedentemente constituyen la fuente de toda la legislación de la Torá y rabínica acerca de qué tareas está permitido o prohibido realizar en Shabbat. Entonces, de estas 39 prohibiciones que fueron escritas del año 200 después de Cristo, repito, y va a aparecer en lo que es la Misna, la Torá oral, que ya está escrita, obviamente en eso se va a basar el pueblo de Israel, o los judíos, en este caso del Reino del Sur, desde el año 200 después de Cristo también, aunque antes también guardaban. Entonces, pongamos un ejemplo, en ese tiempo no había electricidad, entonces obviamente ellos no pusieron no encenderás la luz en Shabbat o no prenderás el foco en Shabbat, o si es cocina eléctrica no vas a prender la cocina eléctrica en Shabbat, no vas a cargar el celular en Shabbat, no vas a encender el carro en Shabbat, porque no tenían ni idea de ese tipo de ciencia o tecnología que iba a venir en el futuro. Sin embargo, el día de hoy los rabinos de igual manera discuten, o sea, si es lícito o no es lícito encender electricidad en Shabbat en el contexto actual. Entonces, por ejemplo, con respecto a la manipulación de circuitos eléctricos en Shabbat, son varias las líneas de opiniones, de pensamiento acerca del cual es la prohibición que la rige. En el presente apartado, dice, tomaremos consideración de dos siguientes. Dice, una, la que considera que la electricidad es fuego. Por lo tanto, abrir o cerrar un circuito sería prohibido como encender o apagar un fuego. Entonces, para un grupo de judíos, si usted prende un foco en Shabbat, está violando el mandamiento que dice no harás fuego en Shabbat. Por eso es que en algunos casos ellos dejan encendida la luz antes de que caiga Shabbat, que cae entre eso de 6, 7 de la noche del viernes en la tarde. Ellos dejan encendida la luz, ¿sí? Y no la apagan. Entonces, justamente porque ellos consideran que es encender fuego el aplastar un interruptor. Y la segunda, la que considera que activar un circuito eléctrico caería bajo la prohibición de martillazo final, el golpe definitivo que contempla una acción. Es decir, cuando usted aplasta un interruptor, es un martillazo final que está prohibido. ¿Por qué? Porque con ese martillazo usted está permitiendo el fuego a través de la electricidad. Entonces, es decir, activar la electricidad está prohibido porque ese acto es el que cierra y perfecciona el circuito eléctrico ya existente. Entonces, miren, esto es como información, les repito, porque un estudiante de la Biblia, de teología, de religiones, tiene que saber ese tipo de cosas, libre de que si las practica o no las practica, eso es ya cuestión de cada quien, porque en el Ecuador hay libertad de culto y libertad de conciencia. Entonces, sin embargo, es interesante cómo podemos ver las prohibiciones que ya aparecieron. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, para muchos rabinos, encender el auto también es encender fuego, porque dice que hace chispa el momento que hace contacto cuando usted está encendiendo su auto, ¿no es cierto? Entonces también es una prohibición. Hay grupos judíos que no lo ven como algo malo y lo encienden. Entonces hay opiniones y opiniones, ¿no? Entonces eso también quería compartirles un poquito sobre el... Bueno, ya les compartí un poquito de que cuál fue la esposa de Caín. Se casó según la Torá con su propia hermana, porque en el plan de Dios cada hombre iba a nacer con su esposa. Entonces Caín nació con su esposa, Abel nació con su esposa, según la Torá, el contexto hebreo. Eso usted no lo va a ver en la Biblia, en la versión cristiana, porque no hay la palabrita et.
ET, más o menos para que tenga una idea, que cada vez que aparece ET, estas letritas en el contexto hebreo es añadidura. Es añadidura, ET, añadidura. Nació Caín, ET, o sea, añadidura. Nació Abel, ET, añadidura, es decir, su esposa. Hoy eso está prohibido, obviamente Dios prohíbe algo así. Ni siquiera ver la desnudez de su hermana, peor tener intimidad. Sin embargo, en el plan de Dios original era ese según los biblistas, los teólogos, los rabinos, etcétera, ¿no? También les compartí de los 7 preceptos universales, que algunos lo practican, otros no lo practican, y les mencionaba que el grupo de Chabad, por donde va, pues a los gentiles que quieren convertirse al Dios de Israel, aunque no les convierten al Dios de Israel, sí les enseñan los días martes los preceptos de Noah, que ellos dicen que es no idolatrar, no matar, no robar, no cometer adulterio, no maldecir a Hashem, establecer un sistema jurídico eficiente y no comer carne de animal herido, ¿no es cierto? Entonces, también les quiero compartir las 10 pruebas rapidito, porque hoy día es como generalidades de esta clase, las 10 pruebas a las que fue sometido Abraham. Primero debieron ocultarlo durante 13 años para que Nimrod, rey de Babilonia, no lo matase. Recuerde que Nimrod era enemigo de Dios, él construyó la torre de Babel, ahí Dios confundió los idiomas y ahí nacieron los idiomas, no como bendición, sino como maldición, como castigo. Entonces Abraham no estuvo de acuerdo en ayudar a Nimrod y Nimrod lo encarceló, pues no, pero él primero estuvo oculto durante 13 años para que Nimrod no lo matase. De hecho, Abraham vivió con Noé, Shem, y Shem fue su maestro de Torah oral, de lo que él sabía desde la época de Adán. Por eso es que Abraham era muy conocedor de que solo hay un Dios, es porque él fue instruido a los pies de Shem, el Cohen Gadol, en la línea de Melquisedec, según la tradición hebrea, en esa época. Entonces, cuando Abraham va, le da los diezmos a Melquisedec, Melquisedec le da pan y vino. En el contexto hebreo es Shem, su maestro de Torah oral, pero en el contexto cristiano ellos dicen que es Cristo, ¿no es cierto? Entonces hay opiniones y opiniones, pero según la Torah es Shem. Entonces la primera prueba es que estuvo oculto Abraham durante 13 años. La segunda, Nimrod arrojó a Abraham a un horno encendido del cual salió milagrosamente indemne. Entonces, Nimrod botó a Abraham en un horno encendido. Sin embargo, Dios envió su ángel y no murió. La tercera prueba fue por orden divina. Abraham abandonó su casa paterna para dedicarse a la noble misión de difundir al mundo el mensaje de Hashem. Eso sí está en la Torah escrita o en el Pentateuco, en el Génesis o Bereshit, donde Dios le da la orden de abandona tu parentela, tu tierra y vete a la tierra que te mostraré, que fluye leche y miel, leche de vacas, miel de dáctiles, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, dice, ¿no es cierto? Entonces, la tercera prueba, claro, fue prueba porque tenía que dejar todas sus comodidades, su zona de confort, a sus familiares. Solo se llevó a su esposa Sara, a su sobrino Lot y a sus siervos y lo que él tenía. Entonces, la cuarta prueba, debió emigrar de Canaán a causa de la carestía. En ese tiempo era muy común también las hambrunas por faltas de lluvias, etc. Entonces él emigró de Canaán a causa de la carestía. Quinto, los oficiales egipcios tomaron a su esposa Sara para el faraón. Esta también fue una prueba terrible, porque en ese tiempo había una ley que si un hombre casado tenía una esposa bonita o virtuosa, otro hombre podía matarle y legalmente pasaba a ser la viuda, podía pasar a ser esposa del hombre que mató al esposo. Hoy eso no está bien visto, pero en los pueblos como Egipto de ese tiempo era muy normal. Si un hombre mataba al esposo de una mujer que le gustaba, legalmente pasaba a ser ella su esposa. Entonces él tuvo miedo porque los egipcios llevaron a la esposa de Sara porque era muy hermosa para el faraón. Sin embargo, Dios le guardó y no permitió que la toque. La sexta prueba fue: los reyes capturaron a su pariente Lot y Abraham debió luchar para salvarlo. Recuerdan que
Abraham tenía un sobrino, ¿no es cierto? Lot, y cierto día se pelearon entre los pastores por el agua, y Abraham dijo, no vamos a pelear entre tú y yo, sobrino, pues somos familia. Escoge lo mejor de la tierra donde vos quieras irte y yo miré al otro lado. Y usted sabe la historia, que Lot se fue a Sodoma y Gomorra, que era una ciudad muy próspera en esa época. De hecho, ellos tenían muchas minas de sal. Aún la palabra salario viene de sal. Pagaban las mensualidades o los días de trabajo con sal. Entonces Lot se fue para allá. Sin embargo, Sodoma, Gomorra y otras ciudades fueron capturadas por enemigos y Lot tuvo que ir a rescatar Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot. Entonces esa fue la sexta prueba. La séptima prueba, Hashem le informa a Abraham que el pueblo de Israel sufriría 4 exilios. Miren, el eterno Dios, como todo lo sabe, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, ve el pasado, presente y futuro. Él ya ve el futuro y le dice, aunque de ti saldrá una gran nación, el pueblo será desobediente, habrá idolatría. Por lo tanto, sufrirán el castigo y tendrán 4 exilios, que justamente eso es lo que ha pasado a través del pueblo de Israel. Primero fue con el reino del norte, 10 tribus, con capital Samaria, que fueron dispersos, y después fue el reino de Judá, de Leví y Benjamín con la capital Jerusalén, que también fueron a Babilonia, y después los griegos asirios los conquistaron, después los romanos, a muchos los botaron a Sefará, lo que es España, Portugal, Turquía, etc. Entonces la séptima prueba fue informarse de que su pueblo va a sufrir 4 exilios. La octava prueba, a la edad de 99 años, Hashem le ordenó circuncidarse. Imagínense lo que es la circuncisión a la edad de 99 años. En ese tiempo que no había anestesia, no habían médicos profesionales al estilo de hoy, de universidades. Sin embargo, él obedeció y a los 99 años se circuncidó, porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y desde ahí en adelante, todo hijo que salía de la casa de él tenía que ser circuncidado al 8º día. Aún Yeshua, conocido como Jesús, fue circuncidado al 8º día. Entonces, el 8º día, según los médicos, es el día ideal para circuncidar a un niño. Hoy la ciencia lo sabe porque sus glóbulos rojos, blancos, etcétera, su sangre está apta para que un niño sane y sea fuerte, aún por salud sexual. Una mujer que tiene un esposo circuncidado casi no tiene cáncer, según los mismos médicos, porque Dios, como no se equivoca en la circuncisión, hay algo especial. Entonces, Abraham se circuncidó a los 99 años. La novena prueba, Hashem le ordenó que despidiera a su hijo Ismael y Agar. ¿Por qué? Recuerden que Sara no podía tener hijos, y no tener hijos en el contexto bíblico para una mujer es terrible, terrible. Entonces, obviamente, ella, de acuerdo a la costumbre de la época, le dio a su sierva Agar para que tenga intimidad con su esposo Abraham, aunque Abraham no quiso. Y cuando nació el hijo de Abraham y Agar, de acuerdo a la ley de la época, la esposa le recibía a su hijo en sus rodillas, al hijo de Abraham con la esclava o la sierva, y de acuerdo a la ley, al recibirle en las rodillas es como que era hija o hijo de él, de ella, de la esposa, estoy hablando. Entonces, obviamente, cuando creció, pues creció Ismael, el hijo de la sierva, y después tuvieron un hijo por promesa de Dios entre Abraham y Sara, y le llamaron Isaac. El hijo de la sierva se burlaba mucho de Isaac, y Sara no aguantó, y cierto día le dijo a Abraham: bota a esa mujer de aquí con su hijo, porque solo se burlan de mi hijo. Y aunque a Abraham le dolió en el corazón, porque era su hijo también Ismael, tuvo que obedecer, porque Dios le dijo: obedece a tu mujer, porque en el que está la promesa no es en Ismael, sino es en Isaac. Y efectivamente esa fue la novena prueba. Y la 10ª prueba fue que Hashem le ordena que ate a su hijo sobre el altar como ofrenda. Posiblemente para muchos la peor prueba, porque Dios le dijo: a ver, yo le voy a probar si Abraham me ama a mí más que a todo, que aún a su único hijo. Y le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y bueno, Abraham dijo: bueno, lo llevó, y Isaac era como ya de 30 años, según la Torá en hebreo. Lo amarró, y cuando ya estaba a punto de sacrificarle, Dios manda un malach, un ángel, y le dice: no lo sacrifiques, porque he visto que tú me amas a mí más que a tu propio hijo.
y ahí escuchó a un carnero que estaba amarrado entre las ramas, y le dijo Dios, ahí está la provisión. Jehová Shire, Jehová provee. Entonces, coge ese carnero y sacrifícalo en vez de a tu hijo Isaac, porque ya me has demostrado que me amas más a mí que a todos. Y porque Abraham era el padre de la fe, obviamente un hombre de fe, y ahí fue sacrificado el carnero, y según la tradición oral, el primer el shofar que los que ya conocen, es ese cuerno de carnero, se tocó en la tradición hebrea fue desde Abraham, y de ahí nace la tradición del shofar a través del carnero, que es un cuerno con el cual se toca para ciertas ocasiones especiales. Incluso en la Biblia, en Levítico o Vaikra 23, hay una fiesta donde Dios manda a tocar el shofar, porque el sonido del shofar despierta la misericordia de Dios. Entonces, esas son las 10 pruebas a las que fue sometido también Abraham, ¿no es cierto? Y por último, rapidito, por ejemplo, algunas prohibiciones varias con respecto al dinero o a lo material. Por ejemplo, no robar, que es un tema que me han pedido que trate también. Entonces, la Torá prohíbe que se robe el dinero o los bienes del prójimo. Eso está en Levítico 19, verso 11. Saludos para Consuelo también, Shalom. Entonces, quiero explicar algo. En los 10 mandamientos, que originalmente se dice en hebreo las 10 palabras, donde Dios habló en el Sinaí, y el pueblo oyó y vio las palabras, se asustaron tanto que le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? No queremos seguir escuchando. Shalom para Jorge Giovanni también. Entonces, no queremos seguir escuchando a Dios porque vamos a morir, somos pecadores. Anda tú, Moisés, y lo que Dios te diga, eso haremos. Entonces, pero cuando Dios le da los 10 mandamientos, Él habla y dice que vieron y oyeron las palabras. Eso es impresionante. Entonces, entre uno de los 10 palabras traducidas como 10 mandamientos en el Decálogo, está en las traducciones bíblicas cristianas le pones no robarás, pero en realidad en el hebreo original dice no raptarás. ¿Por qué? Porque los cristianos, tanto católicos, evangélicos, pensaron, si le ponemos el original no raptarás, se refiere no solo a raptar personas, mejor pongámosle no robar para que la gente tenga una idea general del robo, pero en realidad en la Torá original hebrea dice no raptarás personas, porque en ese tiempo era muy normal raptar personas en las caravanas, etcétera. Entonces, en el mandamiento del Shemot capítulo 20 o Éxodo 20, en realidad dice no raptarás, no dice no robarás. Va a ser en Levítico 19:11 donde Dios dice no robarás, no robarás. Entonces, Dios prohíbe que se robe el dinero o los bienes del prójimo en Vaikra, que es el nombre del Levítico original, capítulo 19, verso 11. En los 10 mandamientos en los cuales la prohibición contra el robo también aparece, se refiere al secuestro de los seres humanos. Eso ya expliqué, no raptar. Entonces, según los patrones de la Torá, se define que una persona es un ladrón incluso cuando toma menos de una perutá. Perutá en hebreo es menos de un centavo. Uno tampoco puede tomar algo de alguien con el fin de hacer una simple broma o para fastidiar al dueño. Tampoco puede robar con la intención de devolver el objeto robado. Entonces hay gente que a veces está en una necesidad económica y dice, pues yo tengo un dinero aquí encargado, lo utilizo y después lo devuelvo. Pues según la Torah eso también es robo, porque lo que debe hacer es pedir, ¿no es cierto? Entonces, en los tiempos que el Beir Din o el tribunal rabínico tenía jurisdicción, si 2 testigos observaban que un judío estaba robando, debía reembolsarle al dueño la suma robada doblada o el doble del valor del objeto robado. No obstante, por robo en público, uno no necesitaba devolver el doble. Entonces, hay que explicar esto en la Biblia. Entonces, en la Biblia, si una persona robaba en público, tenía que devolver lo que robó. Aparte, normalmente el Beidín o el juzgado o la corte rabínica le daba normalmente 39 latigazos, y aparte estaba la vergüenza pública, obviamente. Entonces tenía que devolver lo que robó, más el castigo, más la vergüenza pública. Entonces, sin embargo, el reembolso del doble de la suma es un castigo justo para el ladrón cuando no se sabía cuál era el ladrón.
pues tenía que devolver el doble el momento que se le descubría quién era el ladrón. Aparte de tener que devolverle al dueño la suma robada, debe pagarle la suma de la cual pensaba privarlo, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Le devuelve la suma que le ha robado, pero también debe pagarle la suma de la cual pensaba privarlo. Bien interesante. Entonces dice acá que nuestros antepasados eran modelos perfectos que tomaron un cuidado extremo para evitar el menor indicio de robo. Recuerden que había jueces en cada pueblo de Israel, en cada aldea, lo que sea, tenían que haber mínimo un beidín o corte de 3 jueces, ¿no es cierto? Entonces, Abraham, por ejemplo, dice aquí que cuando pasaba Abraham por terrenos ajenos que no le permitían comer a sus animales, les ponía un bozal a sus animales para evitar que pastaran en campos que no eran suyos cuando él estaba de paso. Durante los 20 años que Jacob cuidó el rebaño de Labán, él tuvo mucho cuidado para no tomar nada que ya no le perteneciera. Sus últimas palabras para su suegro fueron: ¿has buscado en todas mis vasijas y acaso has encontrado alguno de tus utensilios? ¿Te he robado algo? Eso dice Bereshit 31, 37, Génesis 31, verso 37. Bueno, eso se debe a que, perdón, cuando Isaac sale con sus esposas, una de ellas se va robando los ídolos de su padre. Y justamente Labán fue a buscar los ídolos, porque era un idólatra. Y como Jacob no sabía eso, dice: yo no te he robado nunca nada, ni en 20 años. Sin embargo, si es que encuentras el robo en alguien, pues busca. Pero él no sabía que su esposa Raquel había robado los ídolos de su padre, y ella se escondió, digamos, en las faldas y le dijo: papá, yo soy con la costumbre de las mujeres, es decir, el estado de nida en hebreo o menstruación en castellano. Entonces él no la revisó ahí, pero ahí se escondió los ídolos, ¿no? Entonces, sin embargo, Jacob no sabía de esto y él siempre fue honesto. Entonces, por ejemplo, un yerno, si tomaría algunos objetos de la casa de su suegro cuando permanece allí por 20 años, objetos que puede considerar que su suegro se lo prestaría con alegría, como ser un cuchillo, una aguja. No obstante, dice Jacob: yo no tomé nada de lo que te pertenecía, ¿no? Rubén salió a los campos en las épocas de cosecha, cuando la producción era abundante, y los dueños de los campos no les importaban si alguien que pasaba por allí tomaba alguna fruta. Sin embargo, él solo tomaba dudaim. Es decir, en la Biblia, cuando una persona está transitando por algún campo, algún lugar lejos de su casa, o no tiene recursos, dinero, tiene hambre, puede entrar por autorización de Dios a un terreno y coger una manzana, coger una fruta y comer y saciar su hambre, pero nada más. No puede llevarse nada en los bolsillos, ni en la mochila, ni en la gorra, como muchos harían, no. Miren qué interesante la ley de Dios. Aquí usted no puede hacer eso. Si usted va a Ambato en la época de las flores y las frutas y se mete a un huerto a coger los abridores, los duraznos, las manzanas, los capulíes, si es que el que es dueño de ahí no sabe la Torá, lo más seguro es que le dispare. Entonces, obviamente, en la Torá, un hombre podía entrar al campo de alguna persona porque estaba en la Torá escrito, está eso en la Torá escrito, y podía saciar su hambre. El dueño del terreno no le podía decir nada, pero no tenía que llevarse nada más que el hambre saciada. Entonces, esto es bueno también explicarlo. Entonces, los sabios antiguos eran conocidos por su honestidad extrema, su sensibilidad hacia el crimen y la injusticia. A menudo ayudaba a los funcionarios a detectar delincuentes. Ahora, también en la Torah, cuando alguien que tenía mucho dinero, hoy diríamos un político, por ejemplo, o alguien en la religión, yo qué sé, y de pronto robaba, no por necesidad, como alguien que robaba una gallina porque no tenía que comer con su familia, devolvía la gallina y aparte estaba la vergüenza en público y los 39 azotes. Sin embargo, en la Torah, cuando alguien robaba no por necesidad, tenía dinero, pero robaba porque amaba el dinero. Y recuerden que Yeshua dijo: raíz de todos los males del amor al dinero. Tenía que devolver 4 veces lo robado. 4 veces lo robado. Como en el caso de Saqueo, cuando se va al Evangelio va a encontrar que Yeshua le dice: hey, Saqueo, hoy iré a almorzar en tu casa.
Saqueo se emociona porque él era jefe de los cobradores de impuestos. Habían 3 niveles de cobradores de impuestos, el más bajo, el segundo entre los cuales estaba Mateo, y el tercero el jefe como era Saqueo. Entonces, por eso es que Saqueo llega a decir: maestro, si he robado a alguien 4 veces lo devolveré. Pero no por buena gente, sino porque en la Torá está ese mandamiento que el que robe no por necesidad y tiene dinero devolverá 4 veces lo robado. Y eso fue lo que sucedió con Saqueo. Por eso es que Yeshua le dice: Saqueo, te felicito, la salvación ha llegado hoy a tu casa. ¿No es cierto? Entonces también distinguir un poco que el hurto no es lo mismo que robo, no es lo mismo que secuestro en la Biblia. ¿No es cierto? También almacenar en tiempos de crisis es otra forma de robar, de acuerdo a la Torá. Shalom para Rocío Ortiz también, que está escuchando, gracias. Entonces, en la Biblia también almacenar es otra forma de robar, me explico, o sea, por ejemplo, imaginémonos, estamos en la época del COVID-19 y hay gente que se queda sin trabajo y los empresarios tienen dinero y de pronto compran 100 quintales de arroz y lo almacenan y suben el precio o no lo quieren vender. Según la Torá, eso es otra forma de robar, porque en la cosmovisión actual alguien diría: pero no es robo, yo estoy invirtiendo y estoy guardando, es mi dinero. Sí, pero en la Torá, en tiempos de crisis, almacenar es otra forma de robar. ¿Por qué? Porque Dios provee la lluvia para buenos y malos, hace que la tierra produzca, y el que tiene el negocio debe vender. En todo tiempo debe vender el producto y no almacenar. Entonces, el no pagar las deudas también es otra forma de robar. El almacenar es otra forma de robar. De igual manera, dice que, por ejemplo, que estos métodos que se usaban en la Torá impactaron a los romanos, que se sorprendieron de cómo es que en Israel se evitaba el robo. Qué interesante, se evitaba el robo. Incluso por ejemplo, cuando sale la versión y dice que Yeshua fue crucificado con 2 ladrones, en realidad no es verdad eso. Roma solamente crucificaba a los enemigos políticos. Me explico, a los enemigos políticos que eran un problema contra el César, o los que andaban por ahí levantando voces para irse contra el Imperio Romano. Entonces no fueron sacrificados 2 ladrones como traducen las versiones cristianas, no. Eran 2 enemigos políticos de Roma, o 2 celotes, los que fueron crucificados junto con Yeshua, porque eso lo dice la ley romana, la ley civil de la época. Un ciudadano romano, de acuerdo a la ley civil de Roma, no podía morir crucificado, aunque se vaya contra el César, pero moría decapitado, era la ley romana. Entonces, si un romano se iba contra el César romano, no lo crucificaban según la ley civil romana, sino lo decapitaban, como en el caso de Pablo, que predicaba que el Kyrios no es el César, sino el Kyrios, el Señor, es Yeshua. Él dijo: yo soy ciudadano romano, y a él lo decapitan por ser ciudadano romano. Sin embargo, a Pedro, como él era judío, no era ciudadano romano, aunque Pablo también era judío, tenía la nacionalidad romana también. Sin embargo, Pedro, al no ser también ciudadano romano, él sí muere crucificado. Entonces, los 2 ladrones, vale el punto para informar, no son ladrones en realidad, porque hay gente que dice el buen ladrón, el mal ladrón, pero en realidad los 2 eran enemigos políticos de Roma, por eso fueron crucificados, al lado de Yeshua, que también era considerado un enemigo político. Por eso que usted, cuando lee la historia de los escritos de Roma, incluso va a encontrar a historiadores que dicen que el que le manda a crucificar obviamente a Yeshua o a Jesús, Poncio Pilatos, según algunos escritos romanos, decían que parece que él se convirtió a las enseñanzas del Nazareno. Entonces, eso no quería Poncio Pilatos, que la gente crea, y lo entregó, aunque vio que era injusta la muerte de él, lo entregó y él murió. Yeshua, según la ley romana, según los escritos romanos, lo mataron por ser enemigo del César, a propósito, ¿no es cierto? Porque él se dijo que era rey también de los judíos. Entonces, obviamente, quien ponía a los reyes aún en Israel en ese tiempo era el César.
No podía venir Jesús y decir, yo soy el rey de los judíos. Entonces también Jesús muere por asuntos políticos, ¿no? Entonces este tipo de temas son interesantes tratarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia hebrea, por ejemplo, también está prohibido hacerle emocionar a usted en un negocio a una persona, aunque a nosotros nos suene raro, si usted no tiene intención de entrar a comprar en un local, pues según el mundo bíblico antiguo no tendría que entrar a preguntar, porque aunque no pareciera malo, en la Biblia sí es malo, porque le está ilusionando, le está emocionando al vendedor. Entonces, imagínese, por ejemplo, un centro comercial, por ejemplo, aquí en Quito hay el Mall El Condado. Entonces, si yo no tengo intención de comprar y solo quiero saber cuánto valen las camisetas, las gorras, las zapatillas, yo qué sé, lo que a mí me gusta, y le hago perder el tiempo a la persona se emociona de vender, pero dentro de mí, desde que yo entré, no tenía intención de comprar, según la Biblia también está mal. Por eso es que en el Shulchan Aruch, por ejemplo, que es un libro muy importante en el judaísmo, entre las varias prohibiciones está entrar a un local a preguntar algo cuando no se tiene la intención de comprar, ¿no es cierto? Y para terminar, aunque hay muchos temas que se me quedan en el tapete, pero yo quería tratar hoy día generalidades, cositas básicas, para los que no saben, también explicar que el juramento en la Biblia solo tiene validez si se lo hace en el nombre de Dios. Perdón, entonces si usted dice juro por mi mami, por mi madre, por mi abuelo, por mi abuela, por mi papá, por mi mamá, juro por la hostia, no, o sea, en la Biblia no tiene ninguna validez eso. ¿Por qué? Porque justamente uno de los mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, en la Biblia, para que un juramento sea válido, solamente era válido si tenía orden legal, valía legalmente si se tomaba el nombre de Dios. Por eso es que Yeshua va a decir en el Evangelio, cuando jures, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu abuelo, ni por tu abuela, ni por tu mamá, por nadie, ni siquiera por un pelo de tu cabeza, porque tú no puedes hacerlo blanco o negro. ¿Por qué? Porque Yeshua fue a corregir algo que ya muchos hacían mal del momento de jurar o hacer una promesa, jurar por el cielo o por la tierra. Porque Yeshua les dice, esos juramentos no sirven para nada. Para que un juramento sea válido, para que un juramento sea válido en la Biblia solo puede ser válido si se toma el nombre de Dios. Por eso es que el sabio Salomón llega a decir en Eclesiastés en hebreo es Coelet, significa en castellano el predicador, llega a decir cuando vayas a la casa de Dios, refiriéndose al templo de Dios, donde estaba el lugar santísimo, no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Por eso dice Salomón, cuando vayas a la casa de Dios, mejor no prometas, porque si prometes algo y en el nombre de Dios y no lo cumples, te va a ir mal. Dios tarde o temprano te pasa la factura. El nombre de Dios es Jehová, con Ye. Entonces Rocío Ortiz me pregunta, pues, ¿se puede jurar? Entonces, sí, el día de hoy igual se puede jurar, pero para que un juramento sea válido, en la Biblia solo puede ser válido si se toma el nombre de Dios, que en hebreo es Jehová, con Ye, porque recuerden que la letra J recién se inventó el año de 1551 después de Cristo. Entonces la letra J apenas hace unos 500 años atrás, un francés la inventó y después poco a poco se fue metiendo en los alfabetos. Sin embargo, en el mundo de la Biblia, en el mundo del Mesías, no había la letra J. Entonces no es que le decían Jesús, Juan, no, porque no había la J, le decían Yeshua, que en hebreo significa salvación. Entonces, sí, hermana Rocío, el juramento tiene validez solo si se toma el nombre de Dios. Pero pobre de la persona si no cumple lo que Dios le promete. Entonces, si una persona jura por el cielo, por la tierra, por la enamorada, por el enamorado, ante Dios eso no sirve ni le va a llegar, ni los ángeles le van a hacer caso. Pero si toma el nombre de Dios, pues ahí sí tiene validez. Por eso es que en algunos países protestantes como Estados Unidos, incluso le hacen jurar a la persona sobre la Biblia, que ya es un poquito más fuerte, ¿no es cierto?, que decir juro por mi abuelo o por mi enamorada o mi enamorado. Entonces, no, sobre la Biblia. Sin embargo, en la Torah, solo por el nombre de Dios, ¿no? Entonces, no se puede jurar
No se puede jurar por nada, por nada. Entonces, cuando dice la prohibición del falso juramento en los 10 mandamientos, se estipula, no pronuncies el nombre de Hashem o Jehová, tu Elohim, en vano. Esto nos prohíbe que juremos algo que es falso o innecesario en nombre de Dios. O sea, hay que entender bien, hay que hacer una buena hermenéutica e interpretación del texto bíblico. Entonces, cuando dicen no pronuncies el nombre de Dios en vano, porque hay gente que a veces se atreve a jurar porque les pagan dinero a testigos falsos o porque tienen miedo de ir a la cárcel si cometieron un delito. Aún pueden tomar el nombre de Dios en vano sabiendo que eso no es así. Entonces se refiere a no tomar el nombre de Dios en vano. Pero si es verdad, ahí sí puede tomar usted el nombre de Dios. Entonces, justamente en Levítico 19:12 dice que para enseñar que un falso juramento está prohibido no solo cuando juramos en el nombre explícito de Hashem o de Jehová, sino que incluso cuando utilizamos algunos de sus nombres o atributos. Entonces, si bien es cierto, la Torah literalmente prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, que es Jehová, según los mismos sabios hebreos antiguos, sin embargo, también ya para los rabinos, de pronto tomar un atributo o nombres derivados, también ya estaría mal dentro de la hermenéutica que tienen los rabinos, ¿no? Entonces, al utilizar mal el nombre divino, ya sea con un fin traicionero o innecesario, se constituye un hilul, una profanación del nombre de Dios, debido a que prueba el desdén que una persona hacia la santidad del nombre de Dios. Entonces, obviamente usted puede tomar el nombre de Dios en vano si es que jura mal o es un falso testigo, en otras palabras. Pero si usted quiere hacer una promesa a Dios, es válido siempre y cuando tome el nombre de Dios. Pero en estos casos yo sugeriría lo que dice el sabio Salomón. Mejor es no prometer, porque si prometes o juras y no cumples, tarde o temprano Dios te va a pasar la factura. Pueden pasar un mes, 2 meses, 40 años, pero te va a llegar la factura y ahí sí es cosa seria. Entonces, esos, mis queridos amigos y amigas, hemos visto de todo un poquito. Me quedan varias cosas que quizás en otro momento les compartiré como unas generalidades, ¿no? Básicas para los que gustan de estos temas de la Biblia. Así que, shalom y bendiciones.